Ponencia de Ferley Henao en el primer Congreso de Emprendimiento Agroforestal en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Para hablar de la huella ambiental y del impacto económico-social en la producción de alimentos, acudimos a toda información posible, estadística, investigativa, científica, que permita entender lo que sucede en la fuente natural de producción, el campo. Así, fundamentamos esta ponencia en datos de alta fidelidad. FAO, estadísticas agropecuarias por países. ENA-DANE, estadísticas de los departamentos colombianos. Por supuesto, el Censo Nacional Agropecuario levantado por DANE, documento de vital importancia que tras 48 años sin saberse nada del agro colombiano, por fin registra datos relevantes y recientes. Y obviamente los medios de comunicación. En 1970, Colombia era habitada por 21 millones de personas. 44 años después, en el censo del 2014, era habitada por 47 millones de personas, es decir, un crecimiento de un poco más del doble, 2,2 exactamente. En 1970 se censaron 7,6 millones de hectáreas. En 2014 se censaron 113 millones de hectáreas. Eso significa un crecimiento de 14,8 veces. Y aquí nos surgen unas dudas, unas inquietudes, unos cuestionamientos. ¿Por qué razón, si la población colombiana en esos 44 años creció 2,2 veces, la superficie destinada al sector rural creció 14,8 veces? La única explicación o las únicas explicaciones posibles serían que la población colombiana per cápita haya aumentado 7 veces la demanda de productos derivados del agro, lo cual no es cierto. O que Colombia haya desarrollado un programa extraordinariamente efectivo y agresivo para exportar productos del campo, lo cual tampoco es cierto. Queda allí la inquietud para el análisis. El sector agropecuario está representado en 43,1 millones de hectáreas y los bosques naturales en 63,2 millones de hectáreas. El sector agrícola comprende 8,2 millones de hectáreas y los pastos 34,6 millones de hectáreas. En cultivos hay 6,7 millones de hectáreas. En cultivos permanentes 5 millones de hectáreas. En cultivos transitorios 1,1 millones de hectáreas y 600.000 hectáreas en cultivos asociados.
Estos cultivos corresponden a tubérculos, plátanos, frutas, cereales, plantaciones forestales, hortalizas, verduras y legumbres, plantas aromáticas y medicinales, flores y follajes. El 64,6% del total del área sembrada en Colombia corresponde a café, palma y caña. Huila, Antioquia, Tolima, Cauca y Caldas concentran el 61% del área total sembrada en café. Valle del Cauca y Cauca concentran el 92,7% del área sembrada en caña de azúcar. Santander, Nariño, Tolima, Arauca y Antioquia suman 55,1% del área total sembrada en cacao. Antioquia, Meta, Tolima, Nariño y Córdoba, el 49,4% de la superficie destinada a plátano. Cundinamarca, Nariño, Boyacá y Antioquia concentran el 85,2% de los cultivos de papa. Nariño, Valle del Cauca, Cundinamarca, Chocó y Antioquia tienen el 64,6% de los cultivos de banano común. Tolima, Valle del Cauca, Antioquia y Santander, el 53,2% del área total cultivada de aguacate. Los medios de comunicación también nos proporcionan datos. Por ejemplo, El Espectador nos da una noticia extremadamente alarmante. 2.500 nombres son dueños del 53% de las tierras aprovechables del país. Óigase bien, 2.300 personas son los dueños de más de la mitad de las tierras aprovechables de Colombia. Eso significa el 0,005%. O sea, que 2.300 personas de los 47 millones de colombianos son propietarios de más de la mitad de la tierra productiva o de la tierra aprovechable del país. Caracol y MSN indican que cada año en el país se deforesta un área del tamaño de Bogotá. Uno de los ecosistemas más amenazados por la presión del hombre es el bosque seco, según alertó Arnold Perrol, representante del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, PNUD, quien llamó la atención por el grave nivel de deforestación. Solamente queda el 8% de la superficie de bosque seco en Colombia. Es un ecosistema muy importante porque tiene una biodiversidad específica. Originalmente en Colombia había 9 millones de hectáreas de bosque seco y hoy quedan solamente 700.000. Entonces hay un esfuerzo muy urgente que hacer para ayudar a proteger esos ecosistemas. Por su parte, el viceministro de Ambiente, Pablo Vieira, señaló que el problema de deforestación en Colombia sigue siendo grave y de altas proporciones. En términos generales, el año pasado tuvimos un aumento de la deforestación. 140.000 hectáreas fueron deforestadas, lo cual quiere decir que todavía estamos deforestando un área más o menos equivalente
al área de Bogotá todos los años, lo cual es una gran preocupación. Para cosechar 100 toneladas de maíz, Chile emplea solamente 9 hectáreas, Colombia 36. Eso significa que las 1.500.000 toneladas que Chile obtiene en 140.000 hectáreas, Colombia requiere 607.000 para producir. Con un escenario así, el Congreso Nacional debate un proyecto del Ministerio de Agricultura para aprobar 1,9 billones destinados a incrementar en 1.000.000 de hectáreas la superficie de siembra, o sea, aumento de la frontera agrícola. ¿Es eso correcto? ¿No les parece que están haciendo una lectura inconsistente de los propios datos proporcionados por este ministerio? Insisto, ¿es eso correcto o es eso incorrecto? Colombia demanda 5.300.000 toneladas de maíz al año, de las cuales solamente produce 1.800.000 toneladas, el 34%. Importa 3.500.000 toneladas, el 66%. Y eso tiene un impacto económico de grandes proporciones. 600 millones de dólares anuales destina en divisas Colombia para importar maíz, aparte de los recursos destinados a la importación de otros alimentos. Y eso tiene también un impacto social severo. Solamente en empleos, 200.000 familias más tendrían nuevos empleos si se proporcionara en Colombia conocimiento, innovación y oportunidades para sustituir la importación de esas 3,5 millones de toneladas de maíz. Pero los que hemos mencionado no son los únicos impactos, son muchos más, pero voy a agregar uno más: huella hídrica. Para producir 1 kilo de maíz, Chile destina 900 litros de agua, Colombia 3.400. El mismo ejercicio que hemos hecho con el ejemplo del maíz, podríamos hacer con todas las especies vegetales que se producen en Colombia. Pero voy a cerrar con otras dos especies, las cuales hago una referencia corta: tomate y plátano. Para producir 100 toneladas de tomate, Estados Unidos destina 1,1 hectáreas, Colombia 2,6. Eso quiere decir que para cosechar las 650.000 toneladas de tomate que Colombia produce en 17.000 hectáreas, Estados Unidos las obtiene en 7.386 hectáreas. Para cosechar 100 toneladas de plátano, Perú destina solamente 8 hectáreas, Colombia 17. Eso significa que para producir las
1.055.000 toneladas que Perú obtiene en 180.000 hectáreas, Colombia ocupa 607.000 hectáreas. La falla fundamental es creer que la problemática del agro se puede manejar desde un solo punto de vista, el agronómico, y no como un conjunto de variables de todo tipo, ambientales, biológicas, humanistas, sociales, administrativas, económicas, políticas, técnicas, etcétera, que requieren soluciones multidisciplinarias. Es entonces un imperativo de nuestros tiempos pasar del obstinado hábito de la improvisación a la insustituible planificación. Planificación. Para lo cual, obviamente que es indispensable el diagnóstico. Diagnóstico serio, honesto y profundo, que permita desarrollar proyectos bien fundamentados. Con lo que hemos dicho, estamos significando que hay que ponerle fin a los proyectos de escritorio, porque los proyectos de escritorio no son más que improvisaciones plasmadas en el papel. En el campo sí se puede vivir dignamente con decoro en términos humanos, ambientales, sociales y económicos.